En otras noticias, en CNC Noticias Tuluá hemos llegado al sector interreligioso para conocer cómo ha sido el proceso durante el aislamiento preventivo obligatorio. En esta oportunidad dialogamos con el párroco de la iglesia San Bartolomé, quien compartió su experiencia. Para la comunidad religiosa y sus guiadores, estar en un confinamiento ha llevado a restaurar su vida, sus labores y la comunión con Dios. Sin duda para todos ha sido una etapa de reacomodación, de reestructuración, una etapa de aprendizaje, una etapa donde, como se dice en el lenguaje también ya muy común, de reconstrucción, de reinventarse, es el término que hoy se está empleando. Y sin duda, pues eso nos ha correspondido también a nosotros en el ámbito religioso, en el ámbito de la iglesia, reacomodar las cosas de tal manera que el aislamiento social no conlleve a un aislamiento espiritual o a un aislamiento de la iglesia o a un aislamiento de los sacramentos. Pasar de sentir el calor humano a lo virtual se convirtió en una nueva experiencia para la iglesia. Obviamente yo creo que ninguna institución, ninguna comunidad estaba preparada en sí misma para enfrentar lo que ha sido esta pandemia y sobre todo para emplear los medios virtuales y transmitir y seguir transmitiendo el mensaje. En el caso particular de esta parroquia, si bien estábamos ya en las redes sociales, en el Facebook particularmente, y transmitíamos eventualmente celebraciones muy especiales, pues ya en razón al cierre físico de los templos, pues esta práctica hubo que ampliarla a distintas celebraciones, es decir, hemos acogido sin duda las redes sociales. La economía en el sector religioso también ha sido un factor afectado dentro de la pandemia mundial. Las consecuencias, digamos que negativas, en los distintos ámbitos de la vida social, las familias, los negocios, las empresas, todos, porque esto es un círculo, todos, el dinero o la economía gira, por lo tanto también en relación a las parroquias, pues estas también se ven de alguna manera afectadas económicamente. La humanidad ha pasado muchas situaciones que le ha llevado a reiniciar de nuevo la vida y seguir el camino. Pues fíjense que el ser humano tiene que vivir en permanente actitud de reinventarse, porque ser humano que no se reinventa, o sociedades o comunidades que no se reinventan, tienden a desaparecer. En toda la historia de la humanidad, el ser humano se ha enfrentado, por ejemplo, a calamidades naturales, a desastres naturales, y ahí se tiene que reinventar. Se ha enfrentado a guerras, y ahí, después de estas, se tiene que reinventar. Y también a nivel personal, cuando las personas se enfrentan a dificultades, a problemas de cualquier índole, se tienen que reinventar. Y si esto no funcionó, hay que buscar por otro lado. Y en ese orden de ideas, ahora con la pandemia, también a nivel de la iglesia, nos tuvimos que reinventar. Oiga, estábamos acostumbrados a abrir nuestros templos, a tocar las campanas y a esperar que los feligreses llegaran a nuestros templos para escuchar la palabra de Dios. Nos tocó cerrar los templos. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? O esperar a que esto se acabara y nos silenciáramos por completo, o reinventarnos. Vivir esta experiencia deja evidenciado que la vida se resumió en medio de lo presencial a lo virtual, dejando muchas preguntas si todo volverá a la normalidad. Aunque nos haya colocado en un distanciamiento social, es un distanciamiento físico, pero es un distanciamiento físico que nos debe llevar también a desear el acercamiento entre los seres humanos, de tal manera que estábamos antes de la pandemia tal vez en un acercamiento físico,
y podíamos estar en contacto en eventos masivos, artísticos, religiosos, sociales y demás, muy cerca los seres humanos físicamente, pero muy lejos, a veces en sus relaciones, en la misma casa, en la misma familia, en la sociedad. Por lo tanto, como se dice en el argot popular, no hay mal que por bien no venga. Y esta realidad de la pandemia a todos nos tiene que dejar lecciones. Si no nos deja lecciones, entonces ese será el peor virus, haber destruido el corazón, los sentimientos, haber destruido nuestras ilusiones, nuestros pensamientos. Pero esta realidad nos tiene que dejar a todos, cristianos, no cristianos, lecciones, entre ellas la necesidad de estrechar los vínculos familiares, de estrechar la cercanía con el otro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden permanecer en paz. Con la Virgen María, allí los dejo, que tengan una buena jornada, buen día, buen domingo.